Conocen ustedes el estado Apure y sus infinitas llanuras. Hace poco tiempo estuve en el estado Apure a 3.300 metros sobre el nivel del mar en un hermosísimo páramo buscando aves que son muy particulares de esa región, dentro del Parque Nacional El Tamá. Al llegar a Caracas de nuevo, hice un reel con algunas de las fotografías de esa expedición o de esa salida, y gracias a ese reel me contactaron para que estuviera hoy aquí con ustedes en este foro chat. Mi nombre es Osvaldo Hernández, soy ingeniero agrónomo, fotógrafo de naturaleza, fotógrafo de aves. Participo también como revisor de la plataforma eBird para el estado Miranda y tengo ya varios años dedicándome, vamos a decir que de una manera seria, a coleccionar, porque no hay otra palabra para ello, coleccionar avistamientos de aves alrededor de nuestro país. Eso me ha llevado a recorrerlo, no en su totalidad aún, pero a estar en varios sitios muy interesantes, dentro y fuera de parques nacionales, chequeando lo que es esa hermosísima biodiversidad o diversidad avifaunística que tenemos en Venezuela y de lo que hablaremos hoy. También tengo un programa en YouTube, en el canal de Río Verde, que se llama Aves Vigilantes, donde, introduzco o trato de introducir a las personas en este mundo de la observación de aves, que me ha llenado a mí de tantas satisfacciones. Un poquito de historia: desde que estaba estudiando agronomía allá en el núcleo de la Universidad Central de Venezuela en Maracay, por supuesto tuve contacto directo con ese hermosísimo Parque Nacional Henri Pittier, contacto directo con la Estación Biológica de Rancho Grande, donde participé en numerosas salidas, inclusive en lo que es el anillado de aves de Portachuelo, que todavía hoy en día se sigue haciendo ahí justamente en el Paso Portachuelo, capturando todo lo que son las aves migratorias que cruzan por nuestro país. Los invito a que sigan entonces escuchando este foro chat y la vamos a pasar seguramente el día de hoy muy bien. Comencé hablándoles de una experiencia en un parque nacional de Venezuela y, como el foro chat lo indica, hoy vamos a hablar de un poco de la biodiversidad de aves en los parques nacionales del territorio nacional, y para eso tenemos que comprender un poco lo que es las regiones naturales que conforman nuestro país a grosso modo, y también los parques nacionales con los cuales contamos. Lo más sencillo de ver como regiones naturales o bioregiones de Venezuela, y que nosotros conocemos perfectamente quienes estamos acá en la capital, es cómo separamos ese territorio. Quienes han tenido la oportunidad de viajar por el país se han podido dar cuenta de que tenemos una gran cantidad de paisajes. Nosotros vivimos en unas cadenas, en unas cordilleras, en unas cadenas montañosas que están ubicados en la región centro-norte del país, y de hecho ahí están concentradas las principales ciudades de Venezuela. Podemos citar entonces a Caracas, la capital, Maracay, por supuesto, la capital del estado de Aragua, o Valencia, la capital del estado Carabobo. Todas están en esta bioregión de lo que es la región de la cordillera de la costa. La cordillera de la costa se extiende inclusive hacia los estados Anzoátegui, Monaga y Sucre, en la región, por supuesto, norte costera de esos estados, y hay una gran separación tanto entre la región central de la cordillera como en la región oriental, que es aquella depresión de Unare, cuando uno pasa por ahí por la región de Clarines, etcétera, donde ven que la montaña se esconde y luego sale un poco más adelante, formando el macizo de Turimiquire y todo lo que es la región de la península de Paria. También tenemos todo lo que es la cordillera andina. Esa forma otra región, que es la región precisamente andina. Para nosotros la cordillera andina es una parte del ramal oriental de la cordillera de los Andes que se mete en el país. También existe una separación en la depresión de San Cristóbal, y eso nosotros le llamamos cordillera de Mérida. Tenemos otra cordillera importante en el estado Zulia, y que es por supuesto la cordillera de Perijá. Tenemos una gran extensión de zona llana, que son los llanos venezolanos precisamente, el majestuoso río Orinoco y todo el sur del Orinoco. Entonces sería la región guayana. Tenemos toda el área de Pantepuy y una región de un bosque de zonas bajas húmedo que está en la zona
vamos a decir, suroeste del estado de Amazonas, y por supuesto hacemos cuenca a través del brazo Cassiquiare y Río Negro con la región amazónica. Entonces tenemos la Orinoquia y la Amazonía conjuntas allá abajo. Tenemos la región del delta, tenemos otra formación importante que es todo lo que es la depresión del lago de Maracaibo, toda esa área que principalmente tiene el estado Zulia y el piedemonte andino, y una región un poco más seca que entonces incluiría los estados Lara, Falcón y algo de Zulia también, y por supuesto la región insular. Entonces, a grandes rasgos, esos son los paisajes predominantes que tenemos en nuestro país. Por supuesto, dentro de todo este gran territorio, un territorio de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, algo más de 900.000, tenemos la creación de parques nacionales. Y cuando ustedes ven el mapa este que les puse de los parques nacionales de Venezuela, y si pudieran de alguna manera sobreponerlo a esta área o a estas bioregiones, se van a dar cuenta de que muchísimos de esos parques nacionales, en su mayoría o la gran cantidad, están ubicados en las zonas de montaña. Y eso se debe a que la creación de los parques nacionales no fue hecha precisamente para cuidar de las especies ahí presentes, sino para cuidar de las fuentes de agua que alimentaran a las grandes ciudades. Entonces, por supuesto, todas las nacientes, los ríos, etcétera, etcétera, vienen de las grandes montañas. Y eso viene principalmente por esa diferencia altitudinal que existe, la creación de nubes, lo que es la niebla orográfica, las lluvias permanentes en bosques nublados, etcétera, lo que hace que todas estas montañas sean ricas en ese preciado líquido tan necesario para el desarrollo de las ciudades. Posteriormente, entonces, hay otros parques nacionales creados en paisajes importantes como reservas forestales, están todos los parques nacionales al sur del Orinoco, Canaima, por supuesto, con sus majestuosos paisajes, todo el Parque Nacional el Caura, que incluye una gran cantidad y varios parques nacionales que antiguamente estaban por separado. Y hasta la fecha tenemos en el territorio nacional 45 parques nacionales. De hecho, el más reciente creado es el Parque Nacional José Gregorio Hernández, entre los estados Trujillo y Mérida, precisamente para crear un corredor donde cuidaran al oso andino o al oso de anteojos, el Tremarto ornatus, porque precisamente no había conexión entre los parques de Trujillo, Guarmacal y la Culata para que el oso pudiera correr por ahí libremente. Entonces tenemos actualmente 45 parques nacionales. El primero creado es el Parque Nacional Rangel Ripitier en el estado de Aragua, por supuesto importantísimo para la ciudad de Maracay. Nosotros tenemos ese majestuoso Ávila enfrente que no nos cansamos de observar todas las mañanas como si fuese un cuadro. En Carabobo tienen el Parque Nacional San Esteban, y hoy lo que quiero compartirle con ustedes durante este foro chat es precisamente mis experiencias en la búsqueda, de observación y fotografías de aves en estos distintos parques nacionales. Recuerden que son experiencias personales. Yo no he tenido la oportunidad todavía de recorrer el sur del Orinoco, pero entonces iremos hablando del territorio nacional y partiremos desde la zona noreste del territorio, o sea, desde el estado Sucre, y terminaremos entonces en la zona suroeste de Venezuela, justamente en el Parque Nacional El Tamá. Ahora, ¿por qué hacer observación de aves? ¿Y por qué hacer observación de aves en Venezuela? En primer lugar, la observación de aves definitivamente nos da una conexión, una verdadera conexión con la naturaleza, porque nos permite que nos conectemos de alguna manera con todo esto, nos concentremos. Además nos proporciona un gran escape de lo que es la vida urbana y ese contacto directo con el mundo natural que es tan necesario para todos. Y eso nos entrega, por supuesto, que un gigantesco bienestar emocional. Definitivamente la observación de aves, y eso lo dicen numerosos estudios, otorgan una gran cantidad de beneficios o de efectos positivos para la salud, tanto mental como emocional, y nos ayudan a reducir de una manera drástica el estrés. Aparte de eso, estamos en permanente aprendizaje con este tema de la observación, en la identificación de especies, de cantos, de coloraciones, de épocas en las que aparecen, de ambientes donde se desarrollan, donde pueden encontrarse cada uno, cuáles son los paisajes o los biomas que prefieren.
también nos otorga un tanto de ejercicio y de actividad física. Aparte de esto, también podemos hacer contribución a la ciencia ciudadana, con todas estas observaciones y con llevar adecuadamente los listados, incluyéndolos en estas plataformas como eBird o como iNaturalist. Ambas las utilizo. De verdad que las observaciones de los civiles en general, no de gente científica, y agregadas estas observaciones a esta plataforma, ha enriquecido de una manera enorme lo que es la ciencia, ¿no? La observación de aves también nos sirve para hacer un turismo sostenible, y de hecho puede ser una actividad muy lucrativa. Y después entonces que nosotros entendamos dónde están las aves, en qué paisajes se encuentran, eso definitivamente nos fomenta a que estemos en pro de la conversación. A que estemos en pro de la conservación. Nos fomenta a que conservemos definitivamente todos estos paisajes para poder tener las aves en ellos. Entonces, de verdad que las aves hacen un efecto de paraguas. Si tenemos que cuidar las aves, tenemos que cuidar muchísimas otras cosas para que ellas estén presentes. Parque Nacional Península de Paria. Llegamos a Macuro por barco y tenemos aquella montaña majestuosa que se ve mientras uno va navegando por todo el Golfo, también viendo Trinidad en la distancia. Y de verdad que agradezco que no haya carretera hasta Macuro, porque esa montaña se mantiene inmaculada. Ahí uno va específicamente a buscar algunas especies que son endémicas del área, como por ejemplo es la candelita de Paria, el Myoborus parie, que es un ave pequeña de la familia Parulidae. La familia Parulidae son todas estas candelitas, como la candelita migratoria, como la renita de los charcos, como la renita montañera, muy común por aquí por la zona de Caracas. Pero hay una que solamente se encuentra en esa montaña, en el nororiente venezolano. Otro de las aves que fuimos a buscar allá fue un pequeño ponchito. Eso es de la familia de las gralarias, de los hormigueros, que se llama el ponchito de Paria, que es el Gralaricula cumanensis. También es específico de la zona de Paria. Lo escuché cantar muy cerca. Imposible hacerle fotos en aquel bosque de unos árboles gigantescos, densos y algo oscuro. Una de lo que llamamos la tapa del frasco, una de las ollas de la corona ahí, es precisamente un colibrí, que es un colibrí con la cola muy larga en forma de tijera, que se llama el colibrí tijereta. Y lo ninfa macrocerca no lo conseguimos en Paria, está un poco más hacia la zona central del estado, hacia el Cerro del Humo, y ese colibrí es un colibrí que está en peligro debido a lo pequeño de su territorio, o sea, a su distribución tan estrecha. Tiene un endemismo de verdad que bastante extremo a un área específica de las montañas. Pero vimos muchísimas aves que tienen también una gran influencia, no de la cordillera de la costa precisamente, sino una gran influencia de todo lo que es la región de Delta y de la región Guayana. Porque por ahí hay un corredor que se viene bordeando todo lo que es el Atlántico hasta llegar al Caribe, y esas aves suben por todos esos bosques hasta esta área. Vimos algunos colibríes muy llamativos, como el colibrí aries azul, el Heliotrix auritus. Vimos las pirurapictas, que son los periquitos peche escamados, la subespecie perteneciente precisamente a la zona de Paria. Vimos tucanes de estos que tienen el pecho rayado. No son los tucanes grandotes como el piapoco, no los piapocos, sino precisamente los tilingos, los pteroglossus, el tilingo cuellinegro, que es el Pteroglossus aracari, que es precisamente de esta región de Guayana. Estando en Sucre, y cuando uno viaja hacia la zona de Monagas y precisamente en el límite entre ambos estados, se encuentra entonces el Parque Nacional Cueva del Guácharo. Ese parque nacional
está inmerso en lo que es la serranía del Turimiquire, y en esa serranía de Turimiquire también, por estar aislada del resto de montañas alrededores, es como una isla gigante y se encuentran especies endémicas de la región. Ahora vivimos en un país neotropical, un país megadiverso como Venezuela, y eso significa que hay 17 países en el mundo que entre todos reúnen el 70% de la biodiversidad mundial, y nosotros somos uno de ellos. Y porque en este país con tantas cosas, entonces observo aves, y los invito a ustedes a que también hagan esto. Es porque sencillamente las aves para mí son uno de los vertebrados más llamativos que existen. Son los únicos que por supuesto tienen plumas, se reproducen por huevos y tienen picos. Las aves son sumamente coloridas, las vemos presentes prácticamente en cualquier ambiente, vuelan alrededor nuestro y además tienen una gran cantidad de cantos con unas melodías increíbles. Entonces, ¿cómo no destacarse ellas entre todo el conjunto o entre toda la fauna que puede rodearnos a nosotros en cualquier lugar en el que nos encontremos? Alrededor del mundo existen unas 10.000 especies de aves, y en Venezuela tenemos 1.421 especies hasta la fecha, de manera verificada. De estas especies que están en Venezuela, podemos tener aves que sean residentes, que son las especies cuyas poblaciones se reproducen en el país. Estamos alrededor de 1.270. De estas residentes, hay especies que solo pueden ser encontradas en el territorio nacional. Esas son las especies endémicas. Actualmente tenemos unas 50 especies endémicas. Y ese endemismo quiere decir que esa especie pertenece a un área delimitada. No necesariamente tiene que ser un territorio político, pero bueno, para nosotros es importante que políticamente Venezuela, nuestro territorio, existan especies que solo se encuentran ahí, por supuesto explotando algunos de estos paisajes que mencionamos al inicio. Además de eso, nosotros estamos dentro de una ruta migratoria del continente americano. Es decir, cuando hay invierno en el hemisferio norte, invierno boreal, entonces hay aves que migran al sur a pasar el invierno en el sur y pasan por nuestro territorio. Igualmente, cuando hay invierno austral en el hemisferio sur, hay aves que migran hacia el norte y también pasan o se refugian en nuestro territorio hasta que pueden volver a sus sitios de anidación. De esas especies, nosotros tenemos especies migratorias, no se reproducen en el país, pero pasan por acá, y deben haber alrededor de unas 130 especies migratorias. Y por supuesto también hay una cantidad de especies que son consideradas errantes, y que bueno, es que han aparecido esporádicamente en el territorio nacional. Entonces tenemos 1.421 especies por descubrir, y vamos a empezar por descubrir algunas de las especies que tuve la oportunidad de observar o de identificar en un parque nacional, el Parque Nacional Península de Paria, e inclusive lo voy a unir con el macizo de Turimiquire, donde se encuentra el Parque Nacional La Cueva del Guácharo. Bueno, y así amaneció el Macuro. Nuestro plan de subir a la montaña a buscar el colibrícola de tijera, por ahora está caído. Está lloviendo desde las 5 en punto de la mañana. Entonces, bueno, vamos a la serranía de Turimiquire, Parque Nacional Cueva del Guácharo, ahí en las afueras de Caripe y en los alrededores de Caripe. Eso es límites entre los estados Sucre y Monagas. Por supuesto, esa gran serranía del Turimiquire o ese macizo del Turimiquire es como una gigantesca isla, ¿okay? Rodeada de llano, de zonas llanas, de costa, de zonas llanas y de selva, como le digo, selva con influencia de la región guayana. Ahí se van a buscar aves muy específicas. De hecho, y el tema más resaltante acá es la presencia de un atrapamoscas que se llama el Philomias urichi, llamado atrapamoscas verdoso, un atrapamoscas que se encuentra en peligro y que estuvo por más de 50 años desaparecido. O sea, hubo alguna colección, algún reporte del ave, y después de 50 años fue redescubierto por un grupo de observadores de aves venezolanos, precisamente en áreas muy cercanas a la población de Caripe. Y este Philomias lo fuimos a buscar y lo conseguimos
No les cuento la alegría de haberlo encontrado, de haberlo visto. Y no solo la alegría de haberlo encontrado, sino de poder fotografiarlo y de darnos cuenta de que el filomeas en esas áreas era mucho más común de lo que pensábamos. Ahí también está presente un colibrí de cola larga, como el que está presente acá en el Ávila, en la zona alta del Ávila, vamos a decir, en la fila del Ávila o en el pico del Ávila, que es un colibrí que se llama el colibrí coludo de Venezuela, un Aglaiocercus berlepski. También es muy común en el área, muy bello de ver, hay que irlo a ver definitivamente para allá. También fuimos en la búsqueda de eso se llama un gorrión de los venezolanos, que es lo que llamamos un corbatico. Aquí hay un corbatico precisamente endémico del Ávila también, allá está el corbatico de Paria, a Remón Figas también lo conseguimos otra de las reinitas, en este caso lo llaman chiví cabecigris, que es un Myotlipis griseiceps. Pudimos conseguirla allá, y el que no conseguimos y estuvimos buscando muchísimo, subimos hasta una zona que es casi una zona de subpáramo, es una diglosa, la diglosa venezuelensis. Se llama robanéctar negro, tienen el pico como con un ganchito en la punta para poder aferrarse y abrir la flor por la parte basal de lo que es entre el cáliz y la corola ahí. Y también se encuentra en peligro por lo reducido de su territorio y de solo estar presente en ese macizo. Ahora nos venimos un poco hacia la zona central y llegamos, por supuesto, al Parque Nacional El Ávila, en el estado Miranda, Distrito Capital, y no me acuerdo, creo que no incluye estado Vargas, pero en el estado Miranda tenemos otro parque en la cordillera, pero en lo que llaman el ramal interior de la cordillera, en límite con Guárico y Aragua, que es el Parque Nacional Guatopo. Yo todavía el Parque Nacional Guatopo no he tenido la fortuna de visitarlo por un tema de inseguridad, pero es un parque con muchísima diversidad de aves, que bueno, estaré pronto por hacerlo. El Ávila es como el patio de la casa. El Ávila lo hemos recorrido, no completamente porque no he subido a su páramo, pero hemos recorrido parte de su territorio, tanto en costa como por la parte del valle y en la montaña. Y una de las cosas más sorprendentes del Ávila es la presencia de endemismos, endemismos que los tenemos aquí muy cerquita. Entre esos, cabe destacar el tapaculo de Caracas, Citalopus caraque, y ese es un ave de una familia que se llama Rhinocryptide. Ese es un ave que anda por el suelo, en algunos lugares lo llaman pájaro ratón. De verdad que es bastante complicada de ver y fotografiar porque prácticamente no vuela. Entonces vive entre el matorral denso y camina y corre por el suelo como un pequeño ratón, y ahí ha resultado bastante sencillo de ver en todo lo que es la fila del Ávila, en el pico del Ávila antes del Humboldt. Aparte de eso, también tenemos castanea, el huitío gargantinegro, muy sencillo de ver también en la fila, y de verdad que tienen un canto poderosísimo. Cantan en grupos, andan en grupos familiares. Un ave, como lo ven en la foto, como de un color marrón rojizo y una garganta negra profunda, muy fácil de distinguir. Muy llamativos todo lo que son los trogones, los orocuaces, todo lo que son los quetzales presentes en el Ávila, por supuesto algunas gralarias o pájaros hormigueros que están presentes también en el Ávila, como el hormiguero compadre. Otro gorrión endémico que es el corbatico avileño, el arremón feopleurus, también presente en este parque nacional, únicamente en el Parque Nacional del Ávila. Y como eso, por supuesto, hay otros ejemplos que por tiempo no les puedo dar en este momento. Siguiendo nuestro recorrido por la cordillera de la costa hacia el oeste del país, antes de llegar al Parque Nacional Henri Pittier, pudiéramos perfectamente pasar por el Monumento Natural al Pico Codazzi, y ahí podemos buscar y conseguir con cierta facilidad un ponchito de la familia Gralariidae, así como hablé del ponchito de
de Paria. Este se llama ponchito pechiscamado y de hecho es el símbolo o el logo de la Unión Venezolana de Ornitólogos de Venezuela. Se llama Gralaricula loricata y es sencillo de encontrar ahí precisamente en el Monumento Natural Pico Togodasi, un área que está muy intervenida, muy deforestada, sobre todo en los alrededores del tema de la colonia Tovar. De ahí entonces podemos desplazarnos hasta el Parque Nacional Henri Pittier, donde podemos tomar como base la Estación Biológica de Rancho Grande, donde crecí profesionalmente y como estudiante de verdad que disfruté muchísimo y sigo disfrutando de ese Parque Nacional. Y ahí, si subimos hasta la cumbre, hasta Pico Guacamaya, podemos encontrar este ponchito, pero en la misma estación podemos encontrar aves endémicas de una hermosura, de una belleza, de verdad, como hay una palabra por ahí que me gustó mucho, inefable. La pipereola formosa o granicera hermosa, que es un ave de la familia Cotingidae, de las cotingas. Por ahí tengo un episodio en YouTube de las cotingas, ahí tomado en la colección Phelps. Y esa ave está precisamente en la cordillera de la costa y en el área del Turimiquiri, península de Paria. Tenemos 3 subespecies y esta de la cordillera de la costa, ustedes la ven en la fotografía, es un ave que de verdad es un ave de afiche. Aparte de eso, encontramos uno de mis atrapamoscas preferidos, el atrapamoscas cerdoso vientre amarillo, Philoscartes flaviventris, muy fácil de ver en la terraza de la estación biológica y endémico de la cordillera de la costa. Otro atrapamoscas con también distribución bien restringida a la cordillera de la costa es el atrapamoscas cerdoso venezolano. Este es un Pogonotricus venezolano, y no es tan llamativo, pero sigue siendo impactante de ver por lo pequeña de su distribución. Y para cerrar aquí, aparte de los tucanes esmeralda y todo lo que podamos ver aquí, siempre resulta impresionante poder ver al paujico copete de piedra, el pausi en los alrededores de la estación. De verdad que esas son experiencias que todos y cada uno de nosotros deberíamos vivir porque son indescriptibles. Desde acá yo me voy a saltar rapidito hasta el estado Falcón, pero no para las zonas bajas, sino precisamente para la serranía de San Luis, donde está el Parque Nacional Sierra de San Luis, creo que se llama Juan Crisóstomo Falcón. Y ese parque nacional, por ser un parque nacional de montaña, por supuesto, esa diferencia de pisos altitudinales hace que la riqueza del paisaje sea aún mayor que las zonas bajas y que haya una diversidad de aves impresionante. Y hasta allá nos llegamos para buscar algunas cosas muy particulares en la zona baja. Uno busca lo que es la cotorra, lo que llama la cotorra margariteña, la Amazona barbadensis, que está en las zonas bajas rodeando la serranía, y cuando uno llega a la serranía de San Luis se consigue con el majestuoso cardenalito, esa ave de color rojo impresionante, ese semillero bellísimo, que verlo en libertad de verdad que es una experiencia bien particular, porque son aves que uno cree o piensa que nunca va a poder verlas libres vamos a decir, porque se encuentran en un estado crítico en sus poblaciones salvajes debido a la explotación del cardenalito y a su captura para ser cruzados con canarios para otorgarles ese color rojo entonces a la descendencia de los canarios que van para competencias de color y forma. Recuerden que la fauna silvestre es una fauna que debe estar en vía silvestre. No debemos comercializar ni ser parte del comercio de este tipo de animales. Y en la Sierra de San Luis hay un área que se llama el Aitón. El Aitón es un orificio impresionante que está en esa montaña que tiene 300 metros de caída libre, y de verdad que ese Aitón, alrededor de ese Aitón, dentro del Parque Nacional, conseguimos con mucha facilidad el Procnias averano, otra cotinga que se llama el campanero herrero, que emite uno de los sonidos más intensos o más fuertes de la naturaleza. Entonces por eso me hice ese desvío
me llegué hasta el Parque Nacional Sierra de San Luis, porque aparte de eso hay otro montón de aves particulares del área que son hermosísimas. De verdad que si fuera por mí yo estaría toda la noche hablando con ustedes, o toda la tarde, tarde-noche. Pero bueno, seguimos. Uno de mis parques preferidos se encuentra en el estado Trujillo, el Parque Nacional Guaramacal, páramo. Y al ser páramo y al ser cordillera de Mérida, entonces también encontramos una gran cantidad de especies que son particulares de esas regiones, porque siempre que hay una interrupción entre las montañas, las especies se quedan, sobre todo de los pisos altos, se encuentran aisladas. Lo bueno de la interconexión de Guaramacal es que ahora tiene una interconexión a través del Parque Nacional José Gregorio Hernández, o lo que llaman ellos la serranía de Caldera, con la culata, y la culata a su vez tiene conexión con Sierra Nevada. Entonces une prácticamente lo que son los estados Mérida y Trujillo, estados riquísimos para la observación de aves de zonas de pisos altos. De verdad que la variedad de colibríes ahí es impresionante. Y aparte de los colibríes, en Frailejón tenemos por supuesto un colibrí endémico de lo que es la zona de Frailejón de los Andes venezolanos, que se llama el chivito de los páramos, el Oxypogon lindeni. Y como una curiosidad, recuerdan que yo les dije que estaba el robanéctar aquel de la zona del Turimiquire. Nosotros tenemos un robanéctar endémico de la cordillera de Mérida que se llama el robanéctar carbonoso, diglosa gloriosa, y hace un par de días, bueno, si hoy es lunes, hace 4 días, alrededor de, creo que el jueves de la semana pasada, han encontrado un robanéctar carbonoso en el Parque Nacional del Tamá, en la zona de Colombia, los que nos quita entonces así como dicen ellos, nos roban una especie endémica a nosotros, y ahora la especie se distribuye hasta la región de Colombia del Tamá. Por supuesto es muy raro de verlo en el Tamá, porque está lo que es el abra del área de San Cristóbal, que no permite comunicación entre lo que es la cordillera de Mérida y ese ramal oriental andino, que llega hasta precisamente el macizo de Tamá, que se encuentra parte en nuestro territorio, tanto del estado Táchira como del estado Apure y el territorio colombiano. Ahí hay una triple frontera entre dos estados nuestros y el territorio colombiano, y ahí es justamente donde está el nacimiento del río Táchira y el racimiento también del río Apure. Y para cerrar esta conversación tan sabrosa con ustedes, entonces vamos a los que le comentaba abriendo precisamente la conversación, que era cómo estuve yo a 3.300 metros en el estado Apure. Y ahora los invito a que ustedes con calma revisen el mapa de Venezuela y se den cuenta de que el Parque Nacional del Tamá está ubicado, como los dije anteriormente, en el límite entre los estados Táchira y Apure, y de hecho hay un parque binacional porque continúa con una parte que está en el territorio colombiano, y la fila, lo que es la cumbre del Cerro El Cristo, es una cumbre que está a 3.300 metros, está en el estado Apure. Hay una gran parte del macizo con el nacimiento del río Apure que pertenece a ese estado, y toda la cara, vamos a llamarla la cara noroeste de la montaña, donde está el nacimiento del río Táchira y algunas otras montañas. De hecho hay un área que se llama La Petrólea, o está Río Chiquito, está también San Vicente de la Revancha. Toda esa área está dentro del estado Táchira. Es un parque como no hay otro en Venezuela, y le explico desde el punto de vista biogeográfico, o desde el punto de vista geográfico, de los accidentes geográficos y de dónde está ubicado. La cordillera oriental de los Andes, el ramal oriental colombiano, se mete a Venezuela hasta el Tamá, y después hay una interrupción de la cordillera. Esa interrupción de la cordillera, como lo dije anteriormente, la separa de lo que es la cordillera de Mérida, que llega hasta el estado Lara. Esa separación hace que las especies que están en la cordillera de Mérida, sobre todo en zonas altas, esas islas que se forman en la altura,
no sean las mismas que están en Tamá, pero todas las especies que están en Colombia, en el ramal oriental, en la parte noreste del ramal oriental colombiano, sí están presentes en el Tamá nuestro. Entonces, si queremos ver especies que son de esa zona, tenemos que ir hasta allá, hasta el Tamá. En un principio pensé que era sumamente peligroso por todo el tema de guerrilla que todo el mundo conoce, por los lados de la zona, pero me di cuenta que no era así. Es uno de los viajes que más he disfrutado. Ese es el viaje más reciente que hice, y la publicación de ese reel de Instagram, que se los comparto también, hizo que me invitaran a este programa. Hay especies hermosísimas, como por ejemplo el frutero cabecidorado, Iridiosornis rufivertex, también uno de la familia Traupi. La familia Traupi es la familia que contiene los azulejos, y es un pajarito hermosísimo que tiene una distribución interrumpida en los Andes, y el último lugarcito donde se encuentra es precisamente en el Parque Nacional de Tamá. Otra de esas aves espectaculares son los colibríes presentes ahí, como el Seligena eliantea de la fotografía, que esa subespecie es precisamente Seligena eliantea tamay, porque solo está presente en el Parque Nacional de Tamá, y también el gallito de las rocas o gallito andino, conocido aquí como gallito de las sierras, el Rupicola peruviano, que ese es un ave de la familia Cotingidae. Ya le hablé de la familia Cotingidae, y de verdad que ver a orilla de carretera 7 machos de este color haciendo lek o una arena donde ellos se exhiben para las hembras con ese plumaje tan exótico que poseen, emitiendo unos cantos que parecen unos chillidos de cochino. Voy a ver si les puedo subir una grabación. De verdad que es impresionante. Aparte de que hay una cantidad de especies, por supuesto, endémicas del área, mucho más discretas u ocultas, pero definitivamente que tanto este gallito de la sierra como el Iridiosornis que les puse aquí en la fotografía son aves que destacan frente a todas las demás. No me queda más que agradecerles su atención, que me disculpen si me he tomado un poco más de tiempo, pero de verdad que me emociono y queda mucho de qué hablar al respecto. Espero que les hayan gustado las fotografías compartidas, y les dejo a continuación los enlaces que necesiten, tanto para que me visiten en la página de YouTube de Río Verde y vean el seriado Aves Vigilantes. Tienen mi enlace de Instagram para que también vean las publicaciones, y tienen todos mis usuarios de las distintas plataformas para que se comuniquen conmigo en cualquier momento. Y bueno, estoy aquí con gusto para compartir con ustedes un poco más sobre la observación y las fotografías de aves aquí en este hermoso y megadiverso país, Venezuela. Un fuerte abrazo, y quedo aquí para sus preguntas.